Desde que los primeros arqueólogos desempolvaron las ruinas de Mesopotamia, surgió una pregunta que jamás dejó de resonar. ¿Y si detrás del nacimiento de la civilización hubiera algo más que simple ingenio humano? En este viaje vamos a recorrer hallazgos fascinantes, objetos imposibles, tablillas que narran historias desconcertantes y conocimientos que parecían adelantados por miles de años. Analizaremos teorías que proponen que seres conocidos como los Anunnaki habrían influido en el desarrollo de nuestras primeras ciudades, en la tecnología primitiva e incluso en nuestra propia identidad biológica. Sea cual sea la interpretación final, lo que descubrirás aquí te hará mirar nuestro pasado con nuevos ojos. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda apoyar el canal con un me gusta y suscribirte. Prepárate, porque ahora sí, comenzamos la historia. Los primeros indicios que algunos investigadores asocian con la presencia Anunnaki emergen de un territorio que, a simple vista, parecería ajeno a cualquier misterio, una franja de tierra entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí, donde surgieron las primeras ciudades conocidas por la historia, se hallaron piezas que con el tiempo se convirtieron en el centro de debates apasionados. Entre fragmentos de cerámica, esculturas rudimentarias y herramientas de piedra, aparecieron objetos cuya complejidad no encajaba con el perfil de una civilización recién nacida. Muchos de estos vestigios fueron descritos inicialmente como anomalías, pero su estudio detallado alimentó la sospecha de que algo más había ocurrido en aquellos remotos milenios. El hallazgo de tablillas extremadamente antiguas, inscripciones talladas cuando aún no existían ni los reinos ni los grandes templos, reveló un lenguaje ya maduro, una estructura lingüística elaborada que no correspondía al supuesto nivel cultural de la época. La súbita aparición de un sistema de escritura tan desarrollado sin un proceso previo documentado resultó intrigante. Para algunos, este salto repentino indicaba que el conocimiento había sido transmitido desde una fuente externa, una que ya dominaba la escritura, la matemática y conceptos simbólicos avanzados. Cada fragmento que los arqueólogos extraían reforzaba la sensación de que la civilización sumeria no había empezado desde cero, sino desde una posición privilegiada. A medida que se excavaban niveles más profundos, surgían piezas aún más llamativas. Había representaciones de figuras con rasgos no humanos, seres alados o con proporciones inusuales, asociados a ceremonias de origen desconocido. Aunque oficialmente se interpretan como deidades o símbolos mitológicos, su estilo temprano y la ausencia de paralelos previos hizo que algunos estudiosos sospecharan que se trataba de recuerdos distorsionados de encuentros con visitantes excepcionales. Estos relieves no parecían creados por una sociedad en plena formación, sino por un pueblo que ya poseía una tradición iconográfica compleja. En esas mismas capas del terreno, objetos de propósito incierto llamaron la atención por su geometría precisa. Ciertos cilindros grabados mostraban alineaciones astronómicas, figuras celestes y patrones que requerían una observación prolongada del firmamento. El hecho de que comunidades tan antiguas representaran cuerpos celestes con una exactitud sorprendente llevó a pensar que quizás recibieron orientación de entidades que conocían el cielo con un grado de detalle imposible para sociedades agrícolas recién establecidas. Esta interpretación se reforzó cuando algunos símbolos parecían describir trayectorias elípticas o movimientos planetarios invisibles a simple vista. Junto a estos artefactos, herramientas que no coincidían con la tecnología típica de la época generaron aún más preguntas. Ciertas piezas de metal aparecieron demasiado avanzadas para un tiempo que supuestamente aún se encontraba en transición desde la piedra
Aunque muchas de ellas estaban corroídas o incompletas, el análisis moderno reveló métodos de fabricación sorprendentemente refinados. Era como si alguien hubiera introducido técnicas desconocidas y éstas, con el paso de los siglos, se hubieran perdido o diluido entre prácticas más rudimentarias. Este retroceso tecnológico, en lugar de una evolución natural, se convirtió en un argumento recurrente para quienes defienden la hipótesis de un contacto con seres altamente desarrollados. Las primeras ciudades sumerias también mostraron un patrón extraño. Su organización urbana parecía planificada desde el inicio. Las calles seguían una lógica, los templos se alzaban en posiciones estratégicas y las zonas de producción estaban bien diferenciadas. No había señales de ensayo y error, sino una estructura funcional que daba la impresión de haber sido diseñada con conocimiento previo. Esto desafiaba la idea tradicional de que las ciudades surgían lentamente, producto de improvisaciones que luego se perfeccionaban. En cambio, estas parecían haber sido creadas siguiendo instrucciones claras, como si un grupo con experiencia anterior hubiera guiado a sus habitantes. La aparición súbita de la agricultura intensiva en la región también fue vista como un indicador desconcertante. Las técnicas agrícolas que los primeros sumerios emplearon parecían demasiado eficientes para un inicio tan temprano. Su sistema de riego, por ejemplo, mostraba un nivel de ingeniería inesperado, adaptado perfectamente al comportamiento de los ríos. Los defensores de la teoría Anunnaki sostienen que este conocimiento especializado pudo haber sido impartido por seres que ya dominaban la manipulación del entorno y que necesitaban establecer una base estable para proyectos más ambiciosos. Otro elemento que llamó la atención fue la presencia de mitos primitivos que narraban la llegada de entidades procedentes de regiones celestes. Aunque las historias mitológicas suelen surgir como explicaciones simbólicas de fenómenos naturales, la precisión con la que describían ciertos detalles resultaba sorprendente. Había relatos de descenso, barcos brillantes y lugares donde la tierra tembló al recibirlos. Estas descripciones, para algunos, eran metáforas de contactos reales, transformados en narraciones religiosas con el paso del tiempo. Finalmente, la combinación de todos estos vestigios, artefactos adelantados, iconografía peculiar, escritura inesperadamente sofisticada y mitos con referencias celestes, formó la base de lo que muchos consideran las primeras huellas tangibles de los Anunnaki en la historia humana. Más que pruebas aisladas, estos elementos conforman un conjunto que despierta dudas razonables y abre la puerta a interpretaciones alternativas del origen de la civilización. Sin necesidad de afirmaciones definitivas, basta observar la acumulación de peculiaridades para comprender por qué. Tantos investigadores sienten que en los albores de Mesopotamia ocurrió algo que aún no logramos explicar plenamente. Cuando los arqueólogos comenzaron a decodificar las tablillas cuneiformes más antiguas, se dieron cuenta de que no estaban frente a simples relatos agrícolas o ceremoniales. Lo que emergía de aquellas líneas triangulares era una tradición sorprendentemente compleja que hablaba de seres que no pertenecían al mundo cotidiano. En esas narraciones, descritas con una claridad inesperada para textos tan remotos, aparecían figuras que descendían del firmamento, portadoras de saberes que transformaron para siempre la vida de los habitantes de Mesopotamia. Estas tablillas, lejos de mostrarse como leyendas ingenuas, revelaban una estructura coherente y detallada sobre el origen del conocimiento humano, algo que alimentó la sospecha de una intervención externa en los albores de la civilización. Entre los textos más antiguos se encuentran relatos sobre figuras descritas como los que bajaron del cielo, expresión que no parece mera metáfora cuando se observan las descripciones técnicas asociadas a su llegada. Algunas tablillas mencionan vehículos luminosos,
ruidos estruendosos y movimientos verticales, elementos poco comunes en la mitología tradicional. Estos detalles, que podrían interpretarse como exageraciones poéticas, se repiten en distintos contextos y épocas, lo cual llamó profundamente la atención. No se trataba de una referencia aislada, sino de un patrón narrativo arraigado. Las coincidencias entre diferentes ciudades, Uruk, Nippur, Eridu, sugieren que esta idea estaba profundamente integrada en la memoria colectiva. Un aspecto particularmente intrigante radica en la precisión con la que estas figuras transmiten conocimientos avanzados. Hay tablillas que describen la enseñanza de la escritura, de normas sociales, de sistemas numéricos y de organización política. En algunos casos se detalla que estos maestros no eran humanos, sino seres pertenecientes a un pueblo celestial. Lo notable es que la escritura cuneiforme aparece plenamente desarrollada desde sus primeros registros, sin rastros evidentes de una evolución lenta. Para muchos, esta madurez repentina indica que fue adquirida, no creada desde cero. El propio hecho de que los sumerios atribuyeran su escritura a maestros venidos de las alturas fortalece la idea de que ellos mismos no se consideraban los inventores de su propio sistema simbólico. En varios textos, estos instructores son nombrados como Anunnaki, un término que ha sido motivo de interminables debates. La literatura tradicional los considera deidades, pero las tablillas tempranas, en lugar de describirlos como seres abstractos o espirituales, los presentan con roles prácticos y funciones específicas. Algunos ejercen como ingenieros, otros como astrónomos, algunos como legisladores. Esta organización recuerda más a un grupo con una misión concreta que a entidades míticas sin estructura. Además, existe un enfoque constante en el acto de enseñar, como si su objetivo principal fuera elevar el nivel de vida y el conocimiento de los seres humanos. Los textos sobre Nippur, un centro espiritual de gran importancia, mencionan que los Anunnaki construyeron allí una especie de plataforma de enlace entre su mundo y el nuestro. Esta descripción ha sido interpretada de muchas formas, pero lo que destaca es su lenguaje, sorprendentemente técnico. Se habla de cálculos, mediciones y de un orden riguroso establecido para permitir su descenso. Tal nivel de detalle no es común en los mitos tempranos de otras culturas, lo que lleva a algunos investigadores a pensar que estos relatos preservan recuerdos más antiguos, quizás experiencias reales reinterpretadas con el paso de los siglos. Otras tablillas relatan el modo en que estos seres enseñaron al pueblo cómo medir el tiempo utilizando ciclos astronómicos. La exactitud de algunas descripciones desconcierta, pues se mencionan movimientos celestes que requerirían observaciones prolongadas y herramientas sofisticadas. Incluso se describen órbitas y alineaciones que habrían sido imposibles de detectar únicamente a simple vista. Este conocimiento avanzado plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo una sociedad temprana poseer tal comprensión del cosmos sin haber desarrollado antes instrumentos y métodos de observación suficientemente complejos? Para los defensores de la teoría Anunnaki, la respuesta es evidente. Fue un conocimiento entregado. En textos relacionados con la organización social, los Anunnaki aparecen definiendo códigos de conducta, asignando responsabilidades y enseñando principios de justicia. Lo notable es que estos códigos se parecen bastante a sistemas posteriores adoptados por civilizaciones más avanzadas, lo cual sugiere una influencia temprana de gran alcance. Estos relatos no presentan a los seres celestes como tiranos ni figuras distantes, sino como instructores que establecen bases estables para el desarrollo humano.
Esta visión educativa contrasta con la idea de que los dioses antiguos solo buscaban adoración o sacrificios. Existen también tablillas en las que se describe la entrega de herramientas no hechas por manos humanas. La expresión puede ser metafórica, pero su uso repetido ha sido interpretado como una referencia a objetos cuya fabricación escapaba al nivel técnico local. Aunque estas descripciones son fragmentarias, muchas hablan de elementos que brillaban, cambiaban de color o emitían sonidos. Pudieron ser artefactos rituales, pero la insistencia en su origen no humano sugiere que los sumerios percibían claramente una diferencia tecnológica entre ellos y aquellos instructores misteriosos. Los relatos que narran la despedida de estos seres también son enigmáticos. En varias tablillas se describe cómo ascendieron de nuevo al cielo, prometiendo regresar. Lo sorprendente es la sobriedad con la que se narra este suceso. No se trata de un mito épico lleno de metáforas, sino de una escena casi protocolar. Para algunos historiadores alternativos, esto podría indicar que los autores de las tablillas estaban intentando registrar un evento real más que componer un relato simbólico. En conjunto, las tablillas cuneiformes más antiguas constituyen un cuerpo de evidencias que excede la simple mitología. En ellas se encuentran patrones repetidos, descripciones técnicas y referencias claras a la transferencia de conocimientos avanzados. Tomadas como documentos históricos, revelan que los sumerios consideraban que su sabiduría más esencial no era fruto de la intuición humana, sino un legado entregado por maestros que descendieron del cielo. Y aunque la interpretación oficial niega estas conclusiones, la acumulación de detalles convierte estas tablillas en uno de los pilares más sólidos para quienes creen que la presencia Anunnaki no fue un mito, sino una influencia decisiva en el nacimiento de la civilización. A lo largo del último siglo, múltiples descubrimientos arqueológicos han puesto en duda la idea de que las civilizaciones antiguas avanzaron de forma lineal y gradual. Entre estos hallazgos destacan artefactos que parecen demasiado sofisticados para la época en que fueron creados, objetos que no encajan en el desarrollo tecnológico aceptado y que, por su naturaleza enigmática, han sido catalogados como piezas fuera de lugar. Su mera existencia perturba la narrativa oficial, pues sugieren la posibilidad de influencias externas o conocimientos heredados de fuentes desconocidas. Para quienes investigan la presencia Anunnaki, estos artefactos constituyen parte de un rompecabezas que apunta hacia la intervención de seres con capacidades muy superiores a las humanas del período sumerio temprano. Uno de los casos más recurrentes es el de herramientas y piezas metálicas demasiado avanzadas para su contexto histórico. En varias excavaciones de Mesopotamia se encontraron fragmentos metálicos cuya pureza y tratamiento térmico resultaban insólitos para sociedades que supuestamente aún dependían de técnicas rudimentarias. Algunos de estos metales presentaban aleaciones que, según los métodos de datación, no deberían haber existido hasta miles de años después. Las pruebas de laboratorio revelaron estructuras internas uniformes, sin las imperfecciones típicas del trabajo artesanal primitivo. Este nivel de control técnico implicaría el uso de hornos más elaborados o conocimientos de metalurgia que simplemente no concuerdan con el período al que pertenecen. Otro objeto que suele mencionarse es el llamado disco de bronce de origen incierto, hallado en un asentamiento del sur iraquí. Aunque deteriorado, su diseño mostraba un patrón geométrico basado en triángulos, círculos concéntricos y un eje central. La simetría, casi perfecta del artefacto, sugiere una intención matemática que supera la decoración convencional. Además, la pieza parecía haber sido moldeada con un método desconocido para la época.
quizá algún tipo de presión uniforme o herramienta de corte no documentada. Este hallazgo llevó a varios especialistas alternativos a preguntarse si se trataba de una réplica sumeria de un objeto extranjero más avanzado, o incluso una creación original proveniente de quienes los sumerios llamaban los que bajaron del cielo. También resultó desconcertante la aparición de pequeñas figuras hechas de un material parecido a la cerámica vitrificada. Su superficie, lisa y brillante, solo podría haber sido lograda mediante temperaturas extremadamente altas, imposibles de alcanzar para las tecnologías convencionales de la Edad del Cobre. Algunas de estas figuras muestran rasgos anatómicos muy distintos a los humanos, como ojos excesivamente grandes, cabezas alargadas o extremidades delgadas. Aunque oficialmente se las interpreta como representaciones simbólicas de deidades, muchos observadores consideran que su nivel de detalle y la peculiaridad de sus proporciones indican que podrían estar inspiradas en seres reales que dejaron una fuerte impresión en los antiguos artesanos. Un hallazgo igualmente intrigante proviene de Eridu, considerada por la tradición sumeria como la primera ciudad fundada por los Anunnaki. En este lugar se descubrieron bloques de piedra tallada cuya precisión es tan notable que parece incompatible con herramientas comunes de la época. Las superficies son tan rectas que algunos ingenieros modernos afirmaron que sería difícil replicarlas sin instrumentos avanzados. Lo más extraño es que estos bloques estaban enterrados bajo capas de construcción posteriores, indicando que pertenecían a un periodo aún más antiguo, quizás uno conectado con los míticos tiempos de los reyes que vivieron antes del diluvio. Otro artefacto inquietante es un cilindro grabado que representa un sistema astronómico con varios cuerpos celestes orbitando un punto central. Hasta aquí, nada sorprendente, salvo por un detalle crucial. En el grabado aparece un objeto que algunos interpretan como un planeta adicional, ubicado en una órbita que los astrónomos modernos describirían como excéntrica. Para los investigadores tradicionales, este elemento es puramente simbólico. Sin embargo, quienes estudian la posible presencia Anunnaki señalan que la forma en que se dibuja esta órbita no parece arbitraria. La precisión del grabado sugiere que quien lo creó tenía nociones reales de movimientos celestes complejos. No menos desconcertante es la presencia de sistemas de cierres y engranajes encontrados en tumbas y edificios antiguos. Estos mecanismos, aunque simples en apariencia, evidencian un conocimiento técnico orientado al movimiento mecánico. Algunos son compuestos por piezas que encajan con exactitud casi moderna, lo que llevó a pensar que quizá los sumerios estaban imitando modelos más sofisticados. Si bien la hipótesis oficial es que estos artefactos son productos experimentales de artesanos ingeniosos, su repetición en distintos sitios arqueológicos indica que no fueron accidentes ni ocurrencias aisladas. También se han descubierto recipientes de piedra hueca con cavidades internas tan precisas que incluso hoy requerirían herramientas de perforación avanzadas. La pregunta natural es, ¿por qué una cultura temprana necesitaría recipientes elaborados con tanta exactitud? Algunos investigadores alternativos proponen que estos objetos podrían haber servido para almacenar sustancias delicadas o instrumentos entregados por instructores ajenos a la región. Aunque esta propuesta es especulativa, explica mejor la complejidad de los objetos que suponer una evolución tecnológica espontánea. A lo largo de los años, estos artefactos, fuera de lugar, han generado intensos debates porque no encajan con la cronología tradicional. Su presencia plantea la posibilidad de un conocimiento perdido o, como sugiere la teoría Anunnaki, de una transmisión deliberada de tecnologías que superaban por mucho las capacidades humanas de la época. Cada uno de estos objetos, por sí solo,
podría interpretarse como una anomalía aislada, pero cuando se consideran en conjunto, forman un patrón inquietante: la existencia de una sociedad antigua que trabajó con niveles de precisión, materiales y conceptos que la historia oficial no logra explicar del todo. Y en el centro de esta interpretación aparece una pregunta que continúa sin respuesta satisfactoria. ¿Pudo la civilización sumeria haber recibido la ayuda de seres cuyo desarrollo técnico superaba cualquier cosa conocida por los humanos de su tiempo? Entre los aspectos más intrigantes de la civilización sumeria y acadia se encuentra la sorprendente profundidad de sus conocimientos científicos. Para tratarse de sociedades que emergieron en los primeros capítulos de la historia humana, su dominio de conceptos avanzados resulta desconcertante. Lo que llama la atención no es solo la sofisticación en sí, sino la rapidez con la que aparecieron estos saberes, sin un proceso evolutivo que los explique de manera coherente. Esta irrupción repentina ha llevado a muchos investigadores a considerar la posibilidad de una influencia externa, como si un grupo con una comprensión más elevada hubiese proporcionado a los sumerios un impulso intelectual excepcional. Uno de los campos más sorprendentes es el de las matemáticas. Las tablillas revelan un sistema numérico sexagesimal extraordinariamente complejo, aún utilizado hoy en la medición del tiempo y de los ángulos. Es difícil aceptar que una cultura tan temprana creara de la nada un sistema tan sofisticado, basado en múltiplos, divisiones exactas y combinaciones que requieren un pensamiento matemático avanzado. Además, los sumerios dominaron fracciones, raíces aproximadas e incluso cálculos que anticiparon conceptos geométricos posteriores. Que una civilización recién establecida manejara esta estructura numérica sin precedentes llevó a algunos investigadores a sugerir que dicha sabiduría les fue transmitida por maestros cuyo entendimiento del cosmos era muy superior. El conocimiento astronómico también desconcertó a los especialistas. Los sumerios identificaron planetas invisibles a simple vista, conocieron ciclos lunares con notable precisión e incluso registraron fenómenos celestes que requieren observación sistemática y prolongada. Lo más extraño es que algunas tablillas describen órbitas, inclinaciones y movimientos que coinciden sorprendentemente con datos modernos. ¿Cómo podía un pueblo agrícola, sin telescopios ni instrumentos avanzados, realizar cálculos tan exactos? La teoría convencional explica esto como fruto de generaciones de observación, pero la magnitud del conocimiento registrado sugiere que la simple observación no bastaría para obtener esos resultados. Para quienes estudian la hipótesis Anunnaki, esta precisión solo tiene sentido si los sumerios recibieron orientación de seres con una comprensión astronómica excepcional. Otro ámbito que resalta es la medicina. Aunque se suele pensar que la medicina antigua era primitiva, los textos sumerios muestran lo contrario. Existen tablillas que describen diagnósticos detallados, procedimientos quirúrgicos básicos y tratamientos combinados de plantas medicinales que requerían un conocimiento profundo de sus propiedades. Algunas recomendaciones parecen estar basadas en principios que hoy consideraríamos farmacología racional. Más aún, ciertos textos hablan de ajustes en la carne y correcciones en el modelo vital, expresiones que algunos interpretan como referencias simbólicas a intervenciones más avanzadas, tal vez genéticas, reinterpretadas por los escribas según su propio entendimiento. En el terreno de la ingeniería hidráulica, los sumerios alcanzaron logros sorprendentes. Sus sistemas de riego no solo eran funcionales, sino altamente eficientes. Controlaban el flujo del agua con canales, compuertas y desviaciones diseñadas con un sentido claro de estudio hidrológico. Estos sistemas estaban tan bien pensados que sobrevivieron durante siglos, alimentando regiones enteras
sin necesidad de reconstrucciones constantes. Esta capacidad ingenieril parece surgir de repente, como si los primeros constructores hubieran recibido instrucciones precisas sobre cómo domesticar los ríos. Para algunos historiadores alternativos, esta eficiencia inicial sugiere que la ingeniería no fue producto de ensayo y error, sino de un conocimiento previo, impartido por entidades con amplio dominio de la infraestructura territorial. También es notable su habilidad para crear calendarios extremadamente exactos. Su sistema combinaba observaciones lunares y solares, con parámetros matemáticos que aseguraban un registro del tiempo más estable que el de civilizaciones posteriores. Los movimientos celestes estaban incorporados con tal exactitud que su calendario se mantuvo funcional durante generaciones, sin requerir grandes correcciones. Este dominio del tiempo, vinculado a ciclos agrícolas y rituales, demuestra una comprensión profunda de los ritmos naturales y celestes. La pregunta vuelve a surgir: ¿cómo pudo surgir de manera tan repentina un sistema tan complejo? En la Acadia posterior, este legado científico no solo se conservó, sino que se expandió. Los acadios heredaron y perfeccionaron conocimientos que parecían demasiado avanzados para culturas tan antiguas. Sus aportes en cartografía, clasificación de minerales y observación atmosférica también sobrepasaron las expectativas para el período. En algunos textos se menciona que los sabios del cielo enseñaron a los reyes y sacerdotes cómo interpretar señales naturales y cómo aplicar reglas para construir ciudades, templos y estructuras alineadas con puntos cardinales. Lo llamativo es la insistencia en la procedencia celeste de estas enseñanzas, como si ellos mismos reconocieran que sus conocimientos más esenciales no eran autóctonos. Otro elemento que desconcierta es la biología simbólica que aparece en ciertos mitos. En relatos sobre la creación del ser humano se mencionan procesos que recuerdan inquietantemente a prácticas científicas modernas, manipulación de arcilla viva, intervenciones en la sangre sagrada y mezclas que producen un ser capaz de obedecer y trabajar. Para muchos académicos se trata de metáforas rituales. Sin embargo, quienes sostienen la teoría Anunnaki argumentan que estas narraciones podrían ser reinterpretaciones de procesos reales de manipulación genética contados a través del lenguaje disponible en aquel tiempo. En conjunto, la aparición abrupta de conocimientos tan avanzados en Sumeria y Acadia complica cualquier explicación basada únicamente en el desarrollo humano progresivo. La ciencia antigua de estas civilizaciones parece demasiado madura para haber surgido espontáneamente. Su precisión, variedad y coherencia sugieren que hubo una fuerza catalizadora, un impulso inicial proporcionado por individuos con un nivel intelectual mucho mayor. Y aunque las interpretaciones oficiales evitan atribuir estos avances a fuentes externas, la acumulación de evidencias indica que quizá en los albores de la humanidad hubo maestros que no pertenecían a este mundo, maestros que pudieron haber sido recordados como los Anunnaki. En los mitos mesopotámicos más antiguos se advierte una relación singular entre los seres divinos y la humanidad, una convivencia descrita con un nivel de detalle que supera la simbología típica de otras civilizaciones antiguas. En lugar de presentarse como entidades lejanas, inaccesibles o puramente espirituales, los llamados dioses interactúan con los humanos de manera directa, cercana e incluso cotidiana. Estos relatos, lejos de sonar a metáforas abstractas, narran episodios concretos de encuentros, diálogos, instrucciones y conflictos, lo que ha llevado a muchos investigadores alternativos a preguntarse si estas historias podrían ser recuerdos distorsionados de contactos reales con visitantes avanzados. La hipótesis Anunnaki encuentra aquí uno de sus pilares más sólidos.
Los textos que describen cómo estos seres orientaron, guiaron y en ocasiones corrigieron el destino humano. Uno de los relatos más significativos es el Enuma Elish, donde se narra el origen del mundo y la intervención de entidades que actúan más como figuras de poder tangible que como abstracciones mitológicas. Los dioses debaten, ejecutan planes, construyen estructuras y modifican el mundo mediante acciones directas, no mediante magia simbólica. Esta descripción técnica de tareas y responsabilidades ha sido interpretada por algunos como una forma literaria de preservar hechos antiguos. Un grupo organizado que ejecuta proyectos concretos en la Tierra, presentado con el lenguaje disponible en ese tiempo. Las funciones específicas asignadas a cada uno, administración, supervisión, ingeniería, justicia, recuerdan más a un equipo operativo que a un panteón espiritual. En el Atrahasis, otro texto fundamental, aparece uno de los contactos más explícitos entre humanos y seres divinos. Aquí se relata cómo los Anunnaki, cansados de realizar trabajos pesados, deciden crear una raza que los asista. Lo llamativo es la descripción del proceso. Se menciona la manipulación de arcilla, la mezcla con sangre divina y la intervención de una figura femenina especializada en generar vida. Para muchos arqueólogos, esto es una metáfora del origen humano. Sin embargo, otros ven en estas líneas la huella de un procedimiento real reinterpretado como mito. La precisión de la narrativa, roles definidos, etapas del proceso, fallos iniciales y versiones posteriores mejoradas del ser humano, sugiere un intento de recordar una creación deliberada y técnica. El mito de Ziusudra, equivalente sumerio de la figura del superviviente del diluvio, también presenta un contacto directo notable. En este relato, Enki advierte al protagonista sobre el inminente cataclismo y le proporciona instrucciones detalladas para construir una estructura resistente que lo salve. La narrativa describe mediciones, materiales y propósitos con un enfoque sorprendentemente práctico. No se trata de una revelación mística, sino de una conversación clara en la que un ser superior transmite conocimientos específicos para garantizar la supervivencia humana. Esta relación cercana, incluso protectora, fue interpretada durante siglos como una muestra de benevolencia divina. Sin embargo, quienes apoyan la teoría Anunnaki la ven como evidencia de una relación funcional, quizá paternalista, entre estos seres y determinados individuos humanos. Las ciudades sumerias también están repletas de mitos en los que los dioses residían físicamente entre los hombres. Templos como el Eana en Uruk o el Ekur en Nippur eran descritos como casas donde los Anunnaki se reunían, comían, debatían y llevaban a cabo sus actividades. En algunas tablillas se afirma que estos lugares eran puntos de llegada o partida y que los dioses se desplazaban por el cielo en vehículos brillantes que producían ruido y luz intensa. Si bien la interpretación tradicional sostiene que estos pasajes son metáforas poéticas, quienes exploran la teoría del contacto antiguo ven en ellos la descripción primitiva de máquinas o estructuras avanzadas que los sumerios no pudieron comprender del todo. Otro mito relevante es el de Inanna, diosa asociada al poder, la guerra y la fertilidad. Sus relatos están colmados de viajes a lugares descritos como regiones lejanas del cielo, encuentros con seres desconocidos y el uso de objetos que le permitían cambiar su apariencia o ejecutar acciones imposibles para un ser humano. Las tablillas que narran su descenso al inframundo mencionan mecanismos, puertas automáticas, armas capaces de emitir energía y dispositivos que obedecen a comandos directos.
Para muchos lectores modernos, estos elementos podrían sonar a invenciones fantásticas, pero quienes examinan la posibilidad de una intervención externa encuentran en estas descripciones rastros de tecnología avanzada, interpretada a través de símbolos míticos. Los relatos sobre Enlil y su relación con los humanos también son reveladores. En varias tablillas, Enlil aparece como un gobernante estricto, preocupado por la superpoblación, el ruido y la desobediencia humana. Se mencionan decisiones drásticas tomadas por él y un consejo de seres superiores, como si se tratara de líderes gestionando un territorio. La capacidad de decidir el destino de la humanidad refuerza la idea de que estos seres no eran simples figuras míticas, sino entidades cuya presencia era real y cuyas acciones podían alterar el curso de la vida en la Tierra. Esta presentación tan directa, sin envoltorios alegóricos, sugiere que los sumerios percibían a estos seres como autoridades tangibles, no como espíritus etéreos. Incluso los himnos dedicados a los dioses muestran interacciones cotidianas que resultan difíciles de clasificar como puramente espirituales. Se describen rituales donde los dioses consumen elementos materiales, utilizan herramientas, visten prendas elaboradas y manipulan objetos sagrados cuya naturaleza no se explica claramente. Algunos textos mencionan la preparación de recintos especiales donde los dioses descansaban o se aislaban, lo que ha llevado a ciertos investigadores alternativos a pensar que estas habitaciones podrían haber sido áreas tecnológicas, interpretadas por los sumerios como espacios divinos. En conjunto, los mitos mesopotámicos ofrecen un panorama fascinante donde la frontera entre lo humano y lo divino parece difusa. Las interacciones no ocurren en un plano espiritual, sino en un escenario tangible, donde seres superiores hablan, ordenan, enseñan y corrigen. Aunque la interpretación tradicional considera estas narraciones como mitología simbólica, la riqueza de detalles prácticos y la consistencia entre diferentes ciudades indican que quizá no se trataba de simple imaginación, sino de recuerdos ancestrales de encuentros directos. Para quienes creen en la presencia Anunnaki, estas historias no son invenciones poéticas, sino testimonios codificados de un contacto histórico que moldeó la identidad y el destino de la humanidad en sus primeros capítulos. A lo largo de milenios, distintas civilizaciones han conservado huellas que, al ser analizadas hoy con herramientas modernas, parecen formar un rastro sorprendente, símbolos repetidos, patrones culturales casi idénticos y cambios biológicos abruptos que no encajan del todo con una evolución exclusivamente natural. Cuando se estudian en conjunto, estos indicios han llevado a algunos investigadores alternativos a plantear que la humanidad pudo haber recibido impulsos externos en momentos decisivos de su desarrollo. Entre estas huellas, 3 campos destacan por su impacto: la genética, la iconografía antigua y la transmisión cultural, que parece haber surgido de manera repentina y sincronizada en varios puntos del planeta. En el ámbito de la genética, uno de los elementos más discutidos es la aparición inesperada del Homo sapiens anatómicamente moderno. El salto cognitivo y biológico que permitió a nuestra especie dominar el mundo se produjo en un periodo relativamente corto, lo que ha hecho que algunos especialistas independientes sugieran una posible manipulación o aceleración externa. Los sumerios, en sus relatos, mencionaban que los grandes, sabios, habían intervenido en la creación del ser humano para transformarlo en una criatura capaz de ejecutar tareas complejas. Aunque desde la ciencia convencional este tipo de afirmaciones no se consideran válidas, lo fascinante es que los relatos más antiguos describen de forma simbólica procedimientos que recuerdan metafóricamente a la ingeniería genética.
palabras como moldar, refinar o mezclar esencias aparecen constantemente en textos antiquísimos, como si los autores hubieran querido dejar una pista en un lenguaje comprensible para su época. Más allá de la genética, ciertos símbolos repetidos en culturas separadas por enormes distancias han despertado interés. Uno de los más llamativos es la figura del ser alado descendiendo desde el cielo, a menudo acompañado de un objeto que parece irradiar energía o luz. En Mesopotamia, esta representación se vincula directamente con los Anunnaki. Lo curioso es que comunidades precolombinas, civilizaciones del Valle del Indo, antiguos pueblos africanos e incluso tribus oceánicas también conservaron figuras similares, seres celestes que traen conocimiento, enseñan agricultura o instruyen sobre el orden del cosmos. Estas coincidencias iconográficas han generado la sensación de que existió una influencia común, como si un mismo grupo de visitantes hubiera recorrido diferentes regiones a lo largo de los siglos. Junto a estos símbolos, la presencia de ADN mitocondrial muy antiguo en diversas poblaciones humanas ha alimentado aún más el debate. Algunas secuencias genéticas parecen no encajar con las líneas evolutivas tradicionales, lo que ha llevado a especular sobre la introducción de variantes que aceleraron la adaptación del ser humano a entornos extremos. Si bien los genetistas no aceptan esta interpretación como prueba concluyente, el tema sigue siendo objeto de discusión entre quienes consideran que la evolución pudo haber recibido un empujón en puntos clave. No se trata únicamente de mutaciones aisladas, sino de cambios simultáneos en distintos lugares, como si se hubieran producido intervenciones coordinadas. En el plano cultural, ciertas prácticas que surgieron de forma casi espontánea también generan preguntas. El uso de escrituras complejas, el surgimiento de sistemas matemáticos avanzados y la adopción de calendarios astronómicos precisos no muestran un desarrollo gradual típico, sino apariciones súbitas que parecen producto de una fuente externa. Diversos investigadores consideran que estas irrupciones podrían reflejar enseñanzas transmitidas por un grupo que poseía conocimientos superiores. Los relatos sumerios detallan que estos saberes no eran fruto de ensayo y error humano, sino de instrucciones impartidas por seres que descendían regularmente para orientar a los pueblos. Otro aspecto llamativo es la forma en que se transmitieron rituales y conceptos espirituales fundamentales. Ideas como el alma inmortal, el juicio después de la muerte, la existencia de reinos superiores o la noción de que los seres humanos tienen un propósito asignado, aparecen en culturas distantes con estructuras casi idénticas. Algunos arqueólogos alternativos interpretan esta repetición como la marca de un mismo origen, un grupo de instructores que modeló la espiritualidad de las primeras sociedades. Aunque no existan pruebas directas, el parecido entre los mitos sugiere un intercambio cultural imposible de explicar, exclusivamente por contactos entre pueblos vecinos. Cuando se analizan juntas estas pistas, genéticas, simbólicas y culturales, surge una hipótesis arriesgada pero intrigante, que los llamados Anunnaki pudieron haber desempeñado un papel crucial en la formación de nuestra identidad como especie, ya sea como una metáfora de influencias antiguas o como vestigios de visitantes reales. Estas señales despiertan la sensación de que la historia humana es más profunda y compleja de lo que se suele asumir. A medida que avanza el estudio de antiguas civilizaciones, nuevas tecnologías permiten reinterpretar datos que antes parecían banales. Lo que antes se descartaba como simple mito, ahora se reconsidera como un posible eco de encuentros remotos. El interés por estas pistas no radica únicamente en confirmar o negar la presencia de visitantes celestiales, sino en comprender la magnitud de la transformación humana y las fuerzas
visibles o no, que pudieron impulsarla. Y si aceptamos la posibilidad de que nuestros orígenes tengan capítulos aún desconocidos, las huellas simbólicas, culturales y biológicas podrían ser el camino que nos permita reconstruir una historia mucho más vasta y misteriosa. Cuando se observan algunas de las estructuras más antiguas del mundo, resulta difícil no experimentar una mezcla de asombro y desconcierto. Muchas de ellas parecen haber surgido de manos capaces de manejar herramientas y conocimientos que, según la cronología oficialmente aceptada, simplemente no deberían haber existido. Este desconcierto ha llevado a varios investigadores alternativos a preguntarse si las civilizaciones arcaicas realmente trabajaron solas, o si recibieron la guía o incluso la colaboración directa de entidades que poseían un entendimiento avanzado de ingeniería y geometría. Entre estas estructuras se encuentran monumentos cuya precisión y resistencia desafían las explicaciones tradicionales y que, a lo largo del tiempo, han sido señalados por quienes sostienen la hipótesis Anunnaki como vestigios materiales de una influencia externa. Uno de los puntos que más debate genera es la calidad del corte en bloques pétreos encontrados en zonas como Mesopotamia, Anatolia y el Levante. Algunas rocas presentan bordes tan exactos que encajan entre sí sin necesidad de mortero. La perfección del ensamblaje, capaz de resistir el paso de milenios, ha sido interpretada por ciertos especialistas independientes como el 500, resultado de tecnologías desconocidas, tal vez herramientas que aplicaban calor extremo o vibraciones para moldear la piedra con una facilidad que hoy nos parecería casi fantástica. La pregunta que surge es evidente. ¿Cómo sociedades consideradas primitivas consiguieron un nivel de refinamiento que ni siquiera muchas culturas posteriores alcanzaron? Más allá del corte, la manipulación de bloques gigantescos también despierta dudas. Existen estructuras formadas por piedras que pesan decenas o incluso cientos de toneladas, colocadas con precisión milimétrica en posiciones elevadas o en superficies irregulares. En algunos templos y plataformas antiguas, las rocas parecen haber sido transportadas desde canteras ubicadas a kilómetros de distancia. Desde un punto de vista convencional, se han propuesto explicaciones que incluyen rodillos, sogas y grandes equipos humanos. Pero para muchos exploradores modernos, estos métodos no logran justificar cómo se lograron posicionamientos tan exactos en plazos relativamente cortos. Las tablillas sumerias, en su lenguaje simbólico, mencionan a constructores celestes y maestros del equilibrio, lo que ha llevado a especular con la idea de que la arquitectura monumental contó con aportes ajenos al ingenio humano. Otro elemento intrigante es la presencia de geometrías avanzadas. Numerosas construcciones antiguas muestran alineaciones astronómicas perfectas o proporciones matemáticas que reflejan un conocimiento que, según los registros históricos, no debería haber existido en esas épocas. Templos orientados hacia solsticios exactos, plataformas cuyo trazado coincide con constelaciones específicas o estructuras que reproducen patrones numéricos complejos, sugieren que los arquitectos de la antigüedad trabajaban con un dominio excepcional del cielo. En la tradición mesopotámica se decía que los Anunnaki eran los custodios de los códigos del firmamento, una metáfora que ha alimentado la teoría de que estos seres pudieron haber enseñado a las primeras culturas a interpretar las leyes del cosmos. Además de la precisión astronómica, la durabilidad de algunas edificaciones desafía cualquier interpretación simple. Muros que han soportado terremotos durante siglos, construcciones levantadas sobre terrenos inestables que aún permanecen en pie y técnicas de cimentación prácticamente indestructibles revelan una comprensión profunda de la ingeniería estructural.
En testimonios antiguos se mencionan cimientos eternos y piedras que no caen, expresiones que los investigadores alternativos interpretan como referencias veladas a un conocimiento superior transmitido por quienes, según los mitos, descendieron del cielo para guiar a la humanidad. Incluso la distribución urbana de ciertos asentamientos tempranos parece reflejar una planificación sofisticada. Calles alineadas según principios astronómicos, sistemas hidráulicos adelantados a su tiempo y zonas ceremoniales dispuestas siguiendo esquemas simbólicos muy precisos pueden indicar una intervención externa. Algunos estudiosos han propuesto que las ciudades más antiguas funcionaban como réplicas de un modelo celeste, un concepto que coincide con narraciones en las que los dioses instruyen a los humanos para construir a imagen del cielo en la tierra. Si estas historias reflejan recuerdos distorsionados de hechos reales, entonces las estructuras arquitectónicas podrían ser la prueba física de esa conexión. Por otro lado, ciertos relieves y representaciones hallados en templos antiguos muestran a figuras que sostienen herramientas cuyo diseño recuerda, al menos simbólicamente, instrumentos modernos de medición o aparatos que podrían haber servido para manipular objetos pesados. Aunque estas interpretaciones no son aceptadas por la arqueología tradicional, su presencia no deja de ser llamativa. Los propios textos antiguos describen a seres expertos en levantar montañas de piedra, frase que ha sido utilizada por quienes defienden la hipótesis de que la ingeniería Anunnaki influyó en la construcción de monumentos arcaicos. Otro aspecto que desconcierta es la coherencia entre diferentes culturas que jamás tuvieron contacto directo. En regiones distantes se repetirían técnicas similares de ensamblaje, corte y orientación arquitectónica, casi como si hubieran recibido instrucciones comunes. La idea de un conocimiento compartido que se dispersó de forma simultánea fortalece la noción de una fuente unificadora. Si dicha fuente corresponde a los misteriosos instructores celestes de los mitos, entonces estas obras monumentales serían testigos silenciosos de su paso por la tierra. En conjunto, estas estructuras revelan un nivel de sofisticación que, según algunos investigadores independientes, supera las capacidades que se atribuyen a las primeras sociedades humanas. Ya sea que se trate de un legado de maestros ancestrales, de un conocimiento perdido o de una influencia externa aún por descifrar, estas construcciones parecen guardar una historia que va más allá de la simple evolución técnica. La piedra, moldeada con precisión imposible, tal vez conserve secretos que podrían reescribir la comprensión que tenemos de nuestros orígenes. Cada muro, cada bloque y cada alineación parecen susurrar un mensaje antiguo, como si nos invitaran a mirar más profundamente el pasado para descubrir si realmente trabajaron solos o si alguien los guió en la creación de monumentos que desafían el paso del tiempo. Entre los mitos más extendidos y persistentes de la humanidad, el relato del diluvio universal ocupa un lugar privilegiado. No importa la región del planeta que se examine, casi todas las culturas conservan una versión de una catástrofe hídrica tan devastadora que marcó un antes y un después en la historia de los pueblos. Lo más intrigante es que, en gran parte de estas narraciones, la inundación no surge sin aviso. Siempre hay una advertencia, una figura que anticipa el desastre o un grupo de seres que revela que la humanidad está a punto de enfrentar un colapso. En Mesopotamia, núcleo de algunas de las civilizaciones más antiguas, estos avisos provienen de seres que los textos describen como instruidos, poderosos y profundamente vinculados al destino humano. Según interpretaciones alternativas, estos serían los Anunnaki, quienes habrían intervenido para comunicar el peligro inminente antes de que la tierra fuera arrasada por las aguas. El ejemplo más conocido
es el relato del sabio Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh. Allí se cuenta que un dios compasivo, Ea Enki, comunicó en secreto a un hombre justo que la asamblea divina había decidido enviar un diluvio para borrar a los humanos. La historia detalla cómo ese ser aconsejó construir una embarcación de proporciones extraordinarias, capaz de resistir una tormenta interminable. Aunque este texto se conserva en tablillas cuneiformes, algunos investigadores no convencionales lo interpretan como un eco de un evento real, en el que figuras de gran conocimiento advirtieron de un fenómeno natural catastrófico. En esta lectura, la figura de Enki se identifica simbólicamente con un instructor externo, alguien con acceso a información que la población común no poseía. El paralelismo entre esta historia y el relato bíblico de Noé es tan marcado que resulta difícil ignorarlo. Ambas narraciones comparten elementos fundamentales: un mensajero privilegiado, una construcción monumental, un intento de preservar la vida y un acontecimiento devastador que transforma la tierra en un océano infinito. Lo curioso es que versiones semejantes aparecen también en mitos de culturas precolombinas, indias, africanas y polinesias. En todas ellas, alguien advierte, alguien construye y alguien sobrevive gracias a una señal previa. Para quienes creen en la influencia Anunnaki, esta repetición casi calcada podría reflejar un recuerdo colectivo de un mismo episodio, un hecho que resonó en varios continentes y que fue transmitido durante milenios. Otra pieza significativa es la forma en que los sumerios describían a los seres que dieron la advertencia. Los textos no los presentan como simples dioses caprichosos, sino como figuras que deliberan, discuten y evalúan consecuencias. En algunas tablillas, estos seres hablan de preservar la semilla de la vida y de proteger lo creado, como si poseyeran una perspectiva técnica y no meramente mitológica. Esa expresión, semilla de la vida, ha despertado interpretaciones que la relacionan con la preservación genética. Algunos estudiosos alternativos plantean que las instrucciones para conservar animales y humanos podrían reflejar un conocimiento avanzado sobre diversidad biológica, algo sorprendente para la época. Las narraciones también mencionan métodos de construcción muy específicos. No se trata de simples embarcaciones improvisadas, sino de estructuras herméticas, calculadas para flotar incluso en condiciones extremas. En la epopeya de Gilgamesh, la descripción es tan detallada que muchos han sugerido que la historia podría estar basada en un manual técnico simplificado para transmitir conocimientos complejos mediante un lenguaje accesible para los habitantes de la época. Esta precisión refuerza la idea de que quienes dieron la advertencia poseían un entendimiento profundo de arquitectura naval, ingeniería y climatología. Además de las instrucciones precisas, las historias describen señales que precedieron al cataclismo: temblores, cambios drásticos en el clima, alteraciones del cielo y fenómenos que los pueblos interpretaron como presagios divinos. En algunas tablillas, estos signos no se presentan como hechos místicos, sino como advertencias físicas: nubes inusuales, vientos violentos o un aumento anormal de las aguas subterráneas. Algunos investigadores alternativos han asociado estas descripciones a posibles eventos astronómicos o geológicos, desde cometas hasta deshielos masivos, que pudieron haber generado inundaciones repentinas. La idea de que los Anunnaki poseían conocimientos avanzados de astronomía se repite en otros mitos mesopotámicos, reforzando la noción de que pudieron prever un desastre natural con antelación. Otro elemento que ha despertado fascinación es que, tras el diluvio, los relatos describen la reanudación de la educación humana. Los supervivientes reciben instrucciones sobre agricultura,
organización social, construcción y astronomía. En el poema de Atrahasis se menciona nuevamente a Enki como el encargado de guiar a la humanidad después de la tragedia, ayudándolos a reconstruir un mundo devastado. Esta continuidad pedagógica ha sido interpretada como la pista de un proceso más amplio, como si los instructores celestes no solo hubieran avisado del desastre, sino también colaborado en la reconstrucción del conocimiento humano. Otro punto llamativo es que varias culturas mencionan que el diluvio fue causado por un desequilibrio en la relación entre los humanos y los seres superiores. En la versión sumeria, el problema radica en un crecimiento humano excesivo que provoca ruido y perturbación, lo que irrita a los dioses. Desde una interpretación simbólica moderna, esto podría representar tensiones entre poblaciones humanas en aumento y recursos naturales limitados, una problemática real que pudo generar conflictos ambientales o sociales interpretados como castigos divinos. Pero, en la visión alternativa, este tipo de narraciones revela un vínculo directo entre los humanos y seres más avanzados que regulaban su desarrollo. En conjunto, los relatos del diluvio no parecen simples historias morales. Su repetición universal, la figura del mensajero con conocimiento superior, las instrucciones técnicas y la reconstrucción posterior sugieren un origen común que pudo trascender fronteras y generaciones. Para quienes sostienen la hipótesis Anunnaki, estos mitos serían crónicas disfrazadas de poesía, la memoria de un momento en el que la humanidad recibió advertencias de seres que entendían el funcionamiento del mundo con una profundidad imposible para los pueblos antiguos. Si consideramos esta posibilidad, los relatos no solo hablan de una catástrofe, sino de un intento de preservar la vida y de transmitir conocimientos esenciales para asegurar la continuidad de la especie. La historia del diluvio se transforma entonces en un testimonio de colaboración entre humanos e instructores celestes, un capítulo clave que pudo haber definido el rumbo de nuestra civilización. A medida que avanzamos en el estudio de las civilizaciones más antiguas, emerge un aspecto que desconcierta incluso a los investigadores actuales. La precisión astronómica y calendárica alcanzada por pueblos que, según la historia convencional, aún se encontraban en etapas muy tempranas de su desarrollo tecnológico. Los sumerios, acadios y otros pueblos de la región mesopotámica poseían un dominio tan exacto del cielo que muchos estudiosos alternativos sostienen que este conocimiento no pudo surgir únicamente mediante la observación rudimentaria. La complejidad de sus cálculos, la minuciosidad de sus ciclos y la capacidad de anticipar movimientos celestes ha llevado a plantear la posibilidad de una intervención externa o la influencia de maestros poseedores de un entendimiento avanzado del cosmos, interpretados por algunos como los Anunnaki. Entre los elementos más llamativos se encuentra el calendario sumerio, una combinación sorprendentemente precisa de ciclos lunares y solares. Los sumerios identificaron con exactitud fases lunares, estaciones, solsticios y equinoccios, e incluso establecieron patrones de sincronización que permitirían corregir desfases entre los ciclos celestes. Lo notable es que este dominio apareció de manera repentina, sin una evolución gradual documentada. Algunos investigadores independientes consideran que este avance abrupto sugiere que recibieron instrucciones de entidades con conocimientos astronómicos sofisticados. En varias tablillas se menciona que los dioses eran lectores del cielo y guardianes del tiempo, expresiones que, desde una óptica moderna, evocan una comprensión profunda de los movimientos celestes
Otro aspecto fascinante es el conocimiento mesopotámico sobre los planetas. Mientras que muchas culturas antiguas solo distinguían estrellas fijas y algún que otro cuerpo errante, los sumerios identificaron los principales planetas visibles a simple vista, describieron sus trayectorias y reconocieron diferencias entre ellos. Su capacidad para representar estos cuerpos en mapas celestes sorprende porque no solo los ubicaban correctamente, sino que también comprendían la lógica orbital. Lo más enigmático es la aparente referencia a cuerpos adicionales cuya existencia no es evidente para un observador común. Aunque la interpretación tradicional considera estos elementos como simbolismos, quienes sostienen la influencia Anunnaki sugieren que podría tratarse de información transmitida por una fuente dotada de un conocimiento astronómico superior. Las tablillas astronómicas, conocidas como Em-ul.apin, constituyen otro ejemplo de sabiduría adelantada a su tiempo. Allí se registran posiciones estelares, tiempos de ascenso y ocaso, duraciones de estaciones y otros datos que coinciden sorprendentemente con mediciones modernas. La capacidad para realizar estos cálculos requeriría un sistema de observación sostenido durante generaciones o una comprensión inicial tan avanzada que excede lo esperado en sociedades recién formadas. Algunos investigadores alternativos argumentan que la precisión del sistema solo se explica si los sumerios recibieron enseñanzas directas de quienes, según ellos, dominaban los códigos del cielo. Aún más intrigante es la relación entre astronomía y arquitectura. Diversos templos, sigurats y complejos ceremoniales mesopotámicos se orientan con precisión hacia eventos astronómicos clave. Estructuras de varios niveles que apuntan a constelaciones específicas, plataformas dispuestas para registrar el movimiento del Sol y de la Luna, y puntos de observación elevados que permiten registrar ciclos celestes, sugieren una visión integrada entre ciencia, espiritualidad y urbanismo. No se trata de simples orientaciones al azar, sino de alineaciones meticulosamente calculadas. Estas coincidencias han sido interpretadas como la huella de un conocimiento transmitido, una especie de legado para que los humanos mantuvieran viva la conexión con el firmamento. Otro detalle que alimenta la especulación es la forma en que algunas culturas plasmaron eventos astronómicos extraordinarios, como eclipses, cometas o conjunciones planetarias. Varias tablillas describen estos fenómenos con un nivel de análisis difícil de explicar sin instrumentos avanzados o modelos matemáticos complejos. La regularidad con la que registraban estos sucesos revela no solo interés, sino también una capacidad de predicción. Para ciertos investigadores alternativos, esta facultad de anticipar eventos celestes pudo haber sido aprendida de instructores que conocían los ciclos astronómicos con exactitud científica. Los mesopotámicos también manejaban ciclos largos, como los períodos sinódicos de los planetas, algo que requiere observación sostenida durante siglos. Esta continuidad resulta enigmática, pues las sociedades antiguas solían enfrentar guerras, desplazamientos y fenómenos que interrumpían sus registros. Sin embargo, en Mesopotamia, los datos se mantuvieron con una consistencia que parece indicar una tradición instaurada por maestros iniciales. Quienes sostienen la teoría Anunnaki sugieren que estos seres pudieron haber proporcionado tablas, modelos o reglas que las generaciones posteriores simplemente continuaron aplicando. Además del conocimiento planetario, la representación de estrellas y constelaciones ha sido considerada otro indicio de una influencia superior. Algunas constelaciones sumerias coinciden con patrones conocidos hoy, algo sorprendente, dado que interpretar agrupaciones estelares exige una cosmovisión más abstracta y estructurada. En los mitos, estas constelaciones se presentan como dominios de los dioses,
guardianes del orden universal o señales destinadas a orientar la vida humana. Esta personalización del cielo pudo haber sido una forma simbólica de transmitir conocimientos que, en esencia, tenían un origen técnico. La precisión calendárica también impacta en la organización social. Los sumerios utilizaban ciclos que regulaban cosechas, festividades y sistemas administrativos. Su capacidad para anticipar inundaciones y cambios climáticos se basaba en correlaciones astronómicas que requerían un entendimiento profundo de la relación entre cielo y tierra. En el poema de Atrahasis, por ejemplo, se menciona que los dioses instruyeron a los humanos para leer las señales del firmamento, una frase que ha sido reinterpretada como la transmisión de un método para comprender patrones naturales complejos. Al unir estos elementos, calendarios precisos, identificación planetaria, constelaciones complejas, alineaciones arquitectónicas y predicciones astronómicas, se conforma un panorama que excede el conocimiento que se atribuye a sociedades tempranas. Desde la perspectiva alternativa, esto podría indicar que los primeros astrónomos humanos no trabajaron solos. Si aceptamos la posibilidad de una influencia externa, entonces las culturas mesopotámicas habrían recibido un paquete de saberes celestes que les permitió organizar su mundo con sorprendente exactitud. Y si estos instructores fueron, como sugieren los mitos, seres descendidos del cielo, la astronomía antigua podría ser la pista más clara de su paso por la Tierra. A lo largo de esta investigación hemos seguido un rastro que atraviesa mitos, tablillas, cálculos astronómicos, estructuras megalíticas y relatos transmitidos desde épocas en las que el ser humano apenas comenzaba a escribir su propia historia. Todo este conjunto de señales, aunque dispersas, parece formar un mosaico que invita a cuestionar la versión tradicional de nuestros orígenes. Cuando se observa el panorama completo, emerge la sensación de que la humanidad pudo haber sido influenciada, guiada o incluso advertida por inteligencias externas que llegaron en un pasado remoto. Estas historias no se presentan como pruebas irrefutables, sino como fragmentos que, al unirse, delinean un patrón sorprendentemente coherente, capaz de desafiar cualquier mirada puramente materialista sobre nuestro desarrollo como especie. Examinar estos testimonios nos obliga a confrontar una pregunta esencial. ¿De dónde proviene la chispa de conocimiento que impulsó los primeros pasos de la civilización? Las culturas más antiguas de Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica y el Valle del Indo describen encuentros con seres avanzados que les transmitieron leyes, astronomía, agricultura y conceptos metafísicos. No se trata simplemente de coincidencias, pues estas narraciones comparten un hilo común que atraviesa miles de kilómetros y milenios de distancia. En cada una de ellas aparece la figura del Maestro Celeste, del mensajero que desciende para enseñar o advertir. La posibilidad de que detrás de estos relatos exista una realidad histórica cambia radicalmente nuestra percepción sobre quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. A medida que entendemos mejor la magnitud del conocimiento que poseían los antiguos, descubrimos que muchas de sus observaciones astronómicas requerían un dominio del cielo comparable al de civilizaciones mucho más tardías. La precisión con la que calcularon ciclos planetarios, alineaciones estelares y movimientos cósmicos parece indicar que algo más que observación rudimentaria estaba en juego. Este tipo de habilidad plantea la duda de si realmente fue producto de una evolución intelectual gradual o si hubo, en algún momento remoto, un impulso externo que aceleró nuestra comprensión del universo. La idea de que los Anunnaki pudieron haber estado relacionados con ese impulso se mantiene viva porque, más que un capricho, surge del análisis comparativo de tantas piezas que encajan demasiado bien para ser ignoradas.
Reflexionar sobre estas posibilidades no implica abandonar la ciencia ni caer en fantasías descontroladas. Más bien, significa abrir un espacio donde la curiosidad puede convivir con la prudencia. En el fondo, la historia humana siempre ha sido una búsqueda por entender lo que nos trasciende, y los mitos del pasado son testimonios simbólicos de esa búsqueda. Si las leyendas de antiguos dioses descendiendo del cielo fueran, en parte, interpretaciones de encuentros reales con seres avanzados, entonces nuestra historia sería infinitamente más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Pero incluso si no fuera así, el mero hecho de que tantas culturas hayan mirado hacia arriba en busca de respuestas revela que nuestra identidad siempre ha estado ligada al cosmos. En este punto final de la reflexión surge una idea poderosa. Quizá el mayor legado de estas narraciones no sea la posibilidad de un contacto antiguo, sino el recordatorio de que la humanidad nunca ha dejado de hacerse preguntas. Nuestro instinto por explorar, cuestionar, observar las estrellas y atribuirles significado es una de las características más profundas de nuestra especie. Nos diferencia tanto como nos define. El verdadero impacto de estas pruebas, o indicios, radica en cómo nos impulsan a reconsiderar nuestro papel en la vasta red cósmica de la que formamos parte. Imaginar que no estamos solos, que alguna vez fuimos observados o guiados, puede resultarnos inquietante, pero también puede encender una chispa de esperanza. Tal vez la clave no reside en comprobar si los Anunnaki existieron exactamente como se relata, sino en entender por qué durante milenios la humanidad ha sentido que no está sola en el universo. Quizá esa intuición, más que un recuerdo literal, sea el eco de algo que sigue llamándonos desde más allá de nuestro horizonte. Hemos heredado historias que podrían ser metáforas de influencias reales o de aspiraciones profundas, pero en ambos casos nos empujan a mirar más lejos, a no conformarnos con lo que ya sabemos y a buscar significado en el silencio del cielo nocturno. Cuando unimos todas estas piezas, comprendemos que el origen humano no es una línea recta, sino una narrativa viva, tejida entre lo que recordamos, lo que olvidamos y lo que intuimos. Su impacto en nuestra comprensión del cosmos va más allá del misterio, toca la esencia misma de nuestra identidad. Si algo han logrado estas antiguas historias, es recordarnos que la humanidad siempre ha estado en diálogo con el universo, ya sea a través de mitos, cálculos o sueños, y quizás esa persistencia sea, en sí misma, la mayor prueba de que nuestra historia todavía guarda secretos esperando ser descubiertos.